Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a comenzar con la semana número 4, así que vamos a dar el módulo número 4. En este módulo vamos a dar todo lo que sea relacionado con el software. Software, ¿qué es el software? El software puede ser definido como el elemento lógico o algo intangible que no se puede tocar, ¿sí? Que permite que la computadora lleve a cabo los procesos para los cuales fue construida. El conjunto de software incluye el software del sistema, que es el sistema operativo, y software de aplicación. Otra definición más formal es la que estamos viendo en pantalla, es el conjunto de programas de cómputos, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Cada software está construido desde un conjunto de instrucciones diseñadas para realizar tareas específicas y resolver problemas. Así podemos dividir al software de acuerdo a las funciones que realiza. Y tenemos una clasificación: software de sistema, software de programación y software de aplicación. Fíjense que ahí tenemos unos símbolos, ¿sí?, de Windows, de Java y del paquete Office. Cada uno está asociado a cada tipo de la clasificación. Vamos a comenzar con el software de sistema. Se llama software de sistema al conjunto de programas que sirven para interaccionar con la computadora, confiriendo el control sobre el hardware, además de dar soporte a otros programas, es decir, es la parte de software que se comunica con el hardware y los demás programas. El software que incluye el sistema operativo, además los controladores de dispositivos y utilidades del sistema. Vemos que ahí el software del sistema vendría a ser el sistema operativo, que está con azul, y se conecta directamente con el hardware. El software de programación es el conjunto de herramientas que permiten al programador informático escribir programas usando diferentes alternativas y lenguajes de programación. Este tipo de software incluye principalmente compiladores, intérpretes, ensambladores, enlazadores, depuradores, editores de texto, entre otros. Podemos resumirlo como el software para crear software. Y después tenemos el software de aplicación. En este grupo están incluidos los programas orientados a los usuarios finales de la computadora, que seríamos nosotros, ¿sí?, para facilitar la relación de las tareas específicas en la computadora. Como pueden ser aplicaciones de oficina, ¿sí?, como procesadores de texto, hojas de cálculo, y otro tipo de software como software para un médico, un software para editar música, juegos, etcétera. ¿Sí? Fíjense que el software de aplicación necesita comunicarse entre el usuario y el sistema operativo. Ahí vemos una gráfica más o menos que relaciona estos tipos de software. Vamos a profundizar un poco más en los sistemas operativos. Aquí en el dibujo tenemos Windows, Linux y Mac OS. Ya vamos a hablar sobre ellos. El sistema operativo es el conjunto de programas que administran los recursos de la computadora y controlan su funcionamiento. Realiza 5 funciones básicas: suministro de interfaz al usuario, la administración de recursos, administración de archivos, administración de tareas y servicio de soporte. Podemos clasificar a los sistemas operativos de acuerdo a cómo administran las tareas o cómo se administran los usuarios. Según administración de tareas, sistemas monotareas que pueden realizar un solo proceso en un momento dado. En cambio, los multitareas pueden realizar más de un proceso a la vez, asignando los recursos disponibles de forma alterada, de modo que los usuarios perciben que se ejecutan varios procesos a la vez. Después tenemos, según la administración de usuarios, sistema monousuarios que permiten ejecutar los programas de un usuario al mismo tiempo, y los sistemas multiusuarios que permiten que varios usuarios ejecuten distintos procesos al mismo tiempo. Después tenemos los sistemas operativos de computadoras personales.
En la actualidad hay un amplio espectro de sistemas operativos. Hay sistemas operativos que están diseñados para supercomputadoras y servidores, sistemas operativos para dispositivos de red, sistemas operativos para dispositivos móviles y, por supuesto, sistemas operativos para computadoras personales. Aquí en el gráfico tenemos el sistema operativo Windows, ¿sí? El gráfico de Windows, tenemos Linux y Mac OS, que estos sistemas operativos están orientados a las computadoras personales, pero también conocemos, por ejemplo, el sistema operativo Android, ¿sí? Que está basado en Linux, que es muy usado en los dispositivos móviles. Vamos a hablar del sistema operativo Windows. Fue desarrollado por Microsoft a partir del sistema DOS. La traducción literal en el español es ventanas. Las versiones más recientes, hoy en día tenemos el Windows 10, ¿sí? Que es para computadoras personales. Después tenemos el Windows Server, ¿sí? Que es para servidores. Y Windows Phone, creo que estamos en el Windows Phone 10, ¿sí? Hoy en día ya tienen los dispositivos móviles. La primera versión fue en español, fue el Windows 3.0. Es uno de los sistemas operativos más populares por su interfaz amigable y facilidad de uso. Además es compatible con la mayoría de hardware y software comercial. Como contrapartida, es un sistema conocido por sus problemas de estabilidad y seguridad. Existe una gran cantidad de virus y malware que afectan su normal desempeño. Esa es por ahí una desventaja que tiene Windows con respecto a los otros. El otro sistema operativo es Linux, que el símbolo es el pingüinito que están viendo ahí. Es un sistema operativo de código abierto basado en Unix. Linux es distribuido bajo licencia general pública de GNU, lo cual significa que puede ser distribuido, copiado y modificado gratuitamente, a condición de no imponer ninguna restricción en sucesivas distribuciones. En pocas palabras, Linux es un sistema operativo abierto. Es multiusuario y multitarea. En sus comienzos era un sistema operativo no muy amigable, pero en la actualidad se ha vuelto popular y su uso es similar al de los otros sistemas. Hay una cantidad enorme de versiones llamadas distribuciones. Algunas de las más utilizadas son Ubuntu, Red Hat, Mandriva, SUSE. Hay versiones gratuitas y versiones en que hay que pagar por el soporte técnico. Se diferencia entonces de Windows debido a que es de código abierto. Sin embargo, Windows es privativo. Después vamos a hablar sobre eso también. Y por último, el de la manzanita, ¿sí? Es el Mac OS. Es un sistema operativo distribuido basado en Unix, desarrollado, comercializado y vendido por la compañía Apple. Ha sido incluido en su gama de computadoras Macintosh desde el año en el 2002 más o menos. Es un sistema operativo con una interfaz gráfica muy cuidada, con una amplia gama de aplicaciones disponibles y con un excelente rendimiento. Como punto en contra, solo puede ser utilizado en una computadora de marca Apple. Eso sería una desventaja porque, como se pueden saber, Windows se puede instalar en cualquier marca de computadoras. Pero sin embargo este sistema no, tiene que ser solamente de esa marca. Seguimos con software de aplicación. Aquí vemos 4 logos que por ahí nos pueden resultar muy conocidos, ¿sí? Tenemos el FIFA, que es un juego de fútbol, Mozilla Firefox, tenemos un antivirus, el AVG, y el paquete Office. Como vimos anteriormente, el software de aplicación está enfocado al usuario final, por eso es que lo conocemos, esos iconos, ¿sí? Y se utiliza para ayudar a realizar diversos tipos de tareas. Podemos dividir el software de aplicación en varias categorías. Software básico, ¿sí? Son aplicaciones cuyo propósito es mejorar o añadir características al sistema operativo. Algunas aplicaciones son los compresores de archivo, que vamos a ver después cómo comprimir un archivo, los antivirus, ¿sí? Como el que está ahí, el AVG, y los limpiadores, como por ejemplo el CCleaner. Después podemos nombrar también los software educativos, ¿sí? Es un software que está orientado a enseñar por medio de guías sobre una técnica o algún tema en particular.
Estos pueden estar orientados a diversas edades que abarcan temáticas como física, química, astronomía, o que enseñan a escribir rápidamente o a hablar algún tipo de idioma, como por ejemplo el Encarta, que estuvo un tiempo de moda, pero luego cuando apareció Internet ya no se utilizó tanto. Los juegos también son un software de aplicación, y ahí estamos viendo por ejemplo el FIFA, ¿sí? Algunos vienen incluidos en la computadora y son de las más diversas temáticas. Hay una industria enorme detrás de los juegos y en la actualidad hay juegos con calidades y entornos excepcionales. Para poder utilizar juegos necesitamos un ordenador potente con una tarjeta gráfica especial. Después tenemos los procesadores de texto, ¿sí? Por medio de estos los usuarios logran manipular y producir textos de cualquier índole. Los procesadores de texto permiten modificar el formato de un documento, ya sea sus márgenes, la forma de la página, los espacios, el color, el tamaño de la fuente, la alineación, etc. Además de esto, la mayoría permite realizar notas, ¿sí? Búsquedas, reemplazos y demás acciones. Un ejemplo de esto es el Microsoft Word, que ahí vemos el logo de Office, ¿sí? Que contiene Word, Excel y demás. O también el LibreOffice Writer, que es de código abierto, ¿sí? Después tenemos las hojas de cálculo. Están especialmente diseñadas para introducir, calcular, manipular y analizar conjuntos de números. Pueden manejar grandes volúmenes de datos y son fácilmente utilizables por el usuario. Un ejemplo es el Microsoft Excel o el LibreOffice Calc. Estos software de aplicación lo vamos a ver más adelante en las otras unidades y vamos a profundizar más sobre su uso, así que ténganlo en cuenta. Otro software de aplicación son presentaciones automatizadas, ¿sí? Aplicaciones que permiten al usuario crear y editar presentaciones atractivas como la que estamos viendo en pantalla, incluyendo imágenes y sonidos. Ayudan a la presentación de clases, exposiciones y reuniones en empresas. Un ejemplo sería el Microsoft PowerPoint o LibreOffice Impress o el Prezi o el Keynote. Y por último, tenemos los navegadores de Internet, ¿sí? Que ahí tenemos el logo del Mozilla Firefox en la imagen. Están diseñados para proveer acceso a Internet, sus servicios y sus recursos. Cada sistema operativo trae al menos uno y su uso se ha masificado. Los más conocidos y utilizados son Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, entre otros. Por ejemplo, Windows trae por defecto Internet Explorer. Android trae Google Chrome, ¿sí? Y Mac OS trae el Opera, como para que sepan más o menos los navegadores que trae cada sistema operativo. Después hay otros que es de aplicación, que son los administradores de base de datos. Son utilizados para acceder, almacenar y procesar grandes colecciones de datos en una forma eficiente. Por medio de ellos se pueden obtener información y filtrar datos de otra manera que de otra manera sería imposible. Editores de audio y videos también son software de aplicación y son utilizadas ¿sí? para hacer la edición de audio y video. Hay que son sencillas, ¿sí? como para que lo hagamos nosotros mismos, y hay otras que son más complejas que se utilizan para producciones profesionales. Anteriormente yo le había hablado sobre el software privativo, ¿sí? Y también el software libre. ¿Qué diferencia hay entre un software libre y un software privativo? El software libre es un software o parte del mismo sobre el cual su dueño renuncia a la posibilidad de obtener utilidades por licencias, patentes o cualquier forma de adopte su derecho de propiedad sobre él, ¿sí? El software libre suele estar disponible gratuitamente o con costos mínimos para mantener el mismo actualizado. Sin embargo, no es obligatorio que sea así. Por lo tanto, no hay que asociar software libre a software gratuito, ¿sí? Denominado usualmente freeware, ya que conservando su carácter de libre puede ser distribuido comercialmente como un software comercial. Por otro lado, el software gratis o gratuito incluye en ocasiones código fuente. No obstante, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa. Resumiendo esto que estuvimos hablando, el software libre es aquel del cual podemos obtener su código fuente, la programación, ¿sí? y modificarlo a nuestro gusto.
Ahora que sabemos qué es el software libre, vamos a ver también qué es el software privativo. Aquí en la imagen tenemos el pingüinito de Linux, ¿sí? Versus Windows, ¿sí? Sabrán entonces que Linux es el software libre y ahora vamos a hablar del software privativo que es Windows, ¿sí? Es un software que está amparado por licencias y leyes de patentes que reservan los derechos de copia, distribución y modificación al autor del software, sería del código. El usuario final no es dueño del programa, sino quien lo fabrica. El software privativo generalmente tiene un costo, aunque hay software que se distribuyen bajo el nombre de freeware, como lo dijimos anteriormente, pero sigue siendo privativo, ¿sí? Porque yo no tengo acceso al código para modificarlo. El usuario, aunque abone el software, no puede modificar ese programa, ¿sí? Bueno, y por último, vamos a hablar sobre los archivos y carpetas. El archivo es la unidad utilizada por el sistema operativo para almacenar datos ordenadamente. Un archivo, también llamado fichero, es una unidad lógica compuesta por una secuencia de bytes, la cual es almacenada en un dispositivo y tiene un nombre asignado. El nombre del archivo surge del trabajo cotidiano de oficina, en el cual se utilizan libros, notas o papeles para almacenar la información. Además de ser identificado por un nombre, el archivo contiene una descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. Ahora bien, ¿qué es una carpeta? Una carpeta es una colección de archivos que a su vez tiene un nombre para poder ser fácilmente identificada. Visto de otro modo, una carpeta es un contenedor de archivo. El conjunto de archivo y carpeta y la forma en que se organizan los mismos constituyen el sistema de archivos del sistema operativo. Una ruta, ¿sí? O path en inglés, es la forma en que hacemos referencia a la ubicación del archivo. Sería como la dirección, ¿sí? La ruta señala la localización exacta del archivo y está compuesta de referencias a todas las carpetas que hay que abrir para llegar al archivo. Y por último, la extensión, ¿sí? Cada archivo tiene una extensión en particular. Una extensión de archivo es un anexo al final del mismo, al final del nombre que nosotros le pongamos al archivo va a tener un punto tanto, así que ahí especifica la extensión. Como por ejemplo, ahí en el cuadrito vemos las imágenes, ¿sí? Las imágenes siempre tienen como extensión, como por ejemplo .jpg, .bmp, .gif, .png. Los documentos tienen extensión .doc, .docx, dependiendo de la versión del Word, .xls, .xlsx, ¿sí? Que esos son de Excel, .odt, .odc, .ppt y .txt. Para audio tenemos .mp3, .wma, .wav. Video mp4, ¿sí? Archivos comprimidos .zip, .rar, archivos del sistema operativo .inc y archivos ejecutables .exe, ¿sí? Así entonces para cada tipo de archivo tenemos una extensión en particular.